Muy buenas tardes con todos y todos los que nos acompañan en esta sexta actividad virtual. Les agradeceremos apaguen sus micrófonos y cámaras. Asimismo, queremos recordarles que la dinámica de las preguntas y comentarios se harán al término de las intervenciones de las y los panelistas. Invitamos al doctor Dimitri Gutiérrez, director general de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático del IMARPE, quien dará la bienvenida al panel Avances en el estudio de la biodiversidad del plancton en el mar peruano. Bueno, buenas tardes con todos, a todos los asistentes el día de hoy a este último webinar del año 2021, en la serie que hemos denominado Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible. El día de hoy vamos a tener una actividad un poco diferente de las que hemos realizado en ocasiones anteriores. En esta ocasión, lo que vamos a tener es un panel de discusión e intercambio de ideas acerca de los avances en el conocimiento de la biodiversidad del plancton del Perú. Entonces, sin mucho más que agregar, ¿no? Les agradezco y les reitero el agradecimiento por estar presentes el día de hoy en esta reunión. Y dejo entonces en manos de Patricia Young digamos, la coordinación o la moderación de este panel. Gracias. Bien, previamente vamos a presentar a los investigadores e investigadoras que nos acompañarán en este panel. Tenemos a la bióloga Patricia Ayondejo. Ella es bióloga de la Universidad Ricardo Palma, con estudios de maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en ecología y biodiversidad de zooplancton e ictoplancton del ecosistema del mar peruano. Ha publicado una serie de artículos del tema en revistas nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como coordinadora del área funcional de investigaciones en oceanografía biológica y es responsable del proyecto de oceanografía pesquera del IMARPE y forma parte como investigadora principal en el círculo financiado por CONCITEC, catalogando la biodiversidad marina del Perú, código de barras de ADN para el estudio, conservación y uso sostenible de los recursos. También nos acompaña Sonia Sánchez Ramírez. Ella es bióloga egresada de la Universidad Particular Ricardo Palma. Realizó sus estudios de maestría con mención en oceanografía biológica en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil. Actualmente es responsable del Laboratorio de Fitoplancton y Producción Primaria de la Dirección de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático del IMARPE. Su investigación está relacionada a la ecología de fitoplancton marino y las floraciones algales nocivas. También nos acompaña Elcira Delgado Loaiza. Ella es licenciada en Biología, egresada de la Universidad Ricardo Palma, especialista en fitoplancton marino en el Laboratorio de Fitoplancton y Producción Primaria de la Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y de Cambio Climático del IMARPE. Ha ocupado cargos directivos en la Dirección de Oceanografía Biológica, así como en el área de fitoplancton marino. Cuenta con capacitaciones internacionales y nacionales en numerosas entidades con más de 25 años de experiencia en esta especialidad y alrededor de 45 publicaciones relacionadas con el fitoplancton marino. Asimismo, ha capacitado sobre este tema personal del IMARPE. Ella es investigadora con proyectos vinculados con el rescate de información de fitoplancton, periodo 1962-2005, biodiversidad del fitoplancton marino e indicadores biológicos de masa de agua. Está también con nosotros Roberto Quesquén Liza, es biólogo de la Universidad Ricardo Palma, candidato a la maestría sobre gestión ambiental en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha publicado diversos artículos científicos, destaca en molusco gasteropoidos holoplanctónicos en el mar peruano. Tiene amplia experiencia en el campo relacionado con los muestreos en plancton. Actualmente es responsable del Laboratorio de Zooplancton y Producción Secundaria del IMARPE. Está con nosotros también Katia Aronés Flores. Ella es bióloga egresada de la Universidad Ricardo Palma, con tesis en anfípodos del mar peruano
y su asociación con Eventos El Niño. Tiene estudios culminados en la maestría en Ecosistemas de Recursos Acuáticos con mención en Ecosistemas Acuáticos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la realización de la tesis de investigación Biomasas de zooplancton empleando métodos convencionales y acústicos. Actualmente forma parte del equipo de investigadores del IMARPE en el laboratorio de zooplancton e ictoplancton del IMARPE. Y finalmente nos acompaña Ximena Orozco Montenegro. Ella es egresada de la carrera de Biología de la Universidad Ricardo Palma, especialista en paralarvas de cefalópodos en el laboratorio de zooplancton e ictoplancton del Instituto del Mar del Perú, desde el año 2013. Seguidamente las dejamos con las palabras de Patricia Young, quien tendrá a su cargo la introducción al tema y la conducción del panel en adelante. La idea fundamental es mostrarles de manera muy general los estudios que viene desarrollando el IMARPE en el tema de la biodiversidad a nivel del plancton. La siguiente lámina. Quería empezar la introducción mostrando esta linda figura. No sé si muchos podrán reconocer alguno de estos organismos. Realmente, para aquellos que no están familiarizados, en realidad todos ellos forman grupos microscópicos y que podemos encontrar eh, diferentes grupos desde fitoplancton y tienen diversidad. Podemos observar dentro de darle una más, por favor, para poder para que se muestre. Ok, ahí como no tengo el puntero, lo que es de los organismos que ustedes podrán reconocer, podemos encontrar organismos como los lo dije, tenemos tenóforos, tenemos también flagelados, diatomeas, medusas, entre otros, que toda su vida forman parte de eso. También podemos encontrar otras especies que solamente una parte de su vida transcurren como plancton. Lo podemos cangrejos, las larvas de los erizos, quizás también los huevos y las larvas de los peces. Todos estos organismos forman parte del plancton solamente un momento de su vida. Y podemos decir y aseverar que más del 99% de las especies que viven en el mar, una etapa de su vida viven como zooplancton. Entonces, una de las cosas muy importantes que debemos considerar es de que dentro del plancton están representadas todas las especies marinas, a excepción de los grandes depredadores, por favor. Básicamente, los grupos de plancton se nutren de varios proyectos y los proyectos son los del estudio integrado de los procesos físicos, químicos y biológicos en los ecosistemas del borde costero y las floraciones algales nocivas, del proyecto estudio integrado de afloramiento costero, el proyecto de oceanografía pesquera y el PPR 068 sobre reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. Adicionalmente, lo que mencionaba es que también utiliza la plataforma de los cruceros de evaluación de recursos pesqueros que realiza el IMARPE a lo largo de todo el año. La siguiente, por favor. Actualmente, el IMARPE también viene desarrollando un proyecto relacionado con un círculo que se llama Catalogando la Biodiversidad del Perú
código de barras del ADN para el estudio, conservación y uso sostenible de los recursos, en donde hay 4 importantes componentes: el grupo de peces, el de invertebrados, depredadores superiores y zooplancton. Dentro de este círculo ya se vienen separando muestras para la obtención de ADN y que va a permitir identificar especies con el ADN. Se han procesado 498 muestras de zooplancton, y se han procesado 262 muestras, de las cuales de esas 262 muestras solamente se han podido determinar 22 especies asociados con el 100% de su identificación. Eso quiere decir que el resto de las especies, en realidad, si bien es cierto, se tiene el código de barras, sin embargo, no existe un match con alguna especie hasta el momento. Por ejemplo, en el caso concreto, por favor, ¿podrías adelantar la siguiente lámina, por favor, Xiomara? En este caso, por ejemplo, es del género Acartia. En el Perú hemos identificado como 6 especies de Acartia, de las cuales han sido procesadas a nivel de ADN 3 de ellas, que están representadas por esas flechas rojas. De acuerdo con eso, es claro que estas 3 especies están separadas claramente con el ADN, y la especie de la que está a la mano izquierda es aparentemente una especie que no está asociada con ninguna otra y solamente se asocia con Acartia bifilosa a nivel del 15%. Entonces, en ese caso, de acuerdo al ADN, podríamos estar diciendo de que tenemos una nueva especie. Lo mismo ocurre con la siguiente flecha, en la que nosotros habíamos pensado que teníamos una especie que se llama Acartia tonsa, y sin embargo, está bastante de la que es Acartia tonsa. En este caso, la Acartia tonsa está más bien para el lado izquierdo. No he puesto ninguna flecha asociada con esa identificación, pero lo claro es de que la especie que inicialmente la habíamos determinado en su momento como Acartia tonsa simplemente no tiene ninguna relación cercana con Acartia tonsa, por lo que también podría ser una nueva especie para la ciencia. La otra, que está al lado derecho, esa sí estaría representada por Acartia negligens y que tiene un match bastante alto con el 99%. Es por ello que en realidad el tema del estudio de ADN con el código de barras, en realidad está en plenos inicios, ya que si bien es cierto, es una herramienta muy poderosa, sin embargo, en el sistema Vault System, donde es el repositorio de toda la información de ADN que existe a nivel de zooplancton, sin embargo, hay muchas especies que todavía no han sido consideradas o cargadas dentro de este repositorio, y por lo tanto nosotros podríamos, por un lado, decir que tenemos especies nuevas, pero sin embargo, también podríamos decir que estas especies no han sido todavía reportadas en el Vault System. Entonces, nos queda bastante camino por avanzar en este tema del Vault System. A continuación, en realidad queremos mostrar la información de los grupos principales que existen en los componentes de plancton sobre el estado actual de las investigaciones que se vienen desarrollando. Cada uno de los locutores que van a continuar después que yo van a dar esa información, así como van a plantear algunos desafíos para los próximos años, precisamente dentro de este contexto del uso de nuevas herramientas para estudiar la biodiversidad.
En este momento, entonces, daríamos paso a Elcira para que nos cuente un poco sobre el tema de la biodiversidad del fitoplancton, precisamente en áreas de afloramiento. Sí, buenas tardes. Como lo mencionó Patricia, les voy a dar alcance sobre el tema biodiversidad del fitoplancton marino en áreas de afloramiento. La siguiente, por favor. Bien, primero vamos a ver qué cosa viene a ser el fitoplancton, como para poder darles un concepto para enfrascarnos en el tema. El fitoplancton viene a ser una comunidad de microalgas que habitan el ambiente pelágico. Estas son una comunidad bastante heterogénea porque miden entre las 2 y 300 micras. También podemos decir de que son autótrofas porque ellos realizan fotosíntesis, también a la vez autótrofas y heterótrofas, y algunos que son depredadores como los dinoflagelados. Dentro del grupo del fitoplancton vamos a observar que tres grupos importantes en los cuales van a destacar las diatomeas como primero, y estas diatomeas están constituidas por dos grupos peinales y el grupo centrales. Luego tenemos a los dinoflagelados, un grupo bastante importante porque por por su gran diversidad que presentan. Y estos dinoflagelados también van a estar constituidos por dos subgrupos, los tecados y atecados. Esto referencia a la teca, porque los tecados presentan una teca más gruesa, endurecida, ¿no? En el caso de los Protoperidinium. También los atecados, que presentan una teca bastante frágil. En este caso, la Noctiluca sicilians. Luego pues, estaríamos mencionando a los silicoflagelados, que son unas células unicelulares y por la misma nombre que dicen tienen una gran cantidad de silico en su estructura. Este grupo es bastante reducido a nivel mundial, encontramos como menos de 20 especies, que podemos mencionar a Dictoca specula. Y posteriormente vamos a poder ver a estos dos grupos cocolidofóridos fitoflagelados que van a componer al nanoplancton fitoplancton. Al nanofitoplancton. En cuanto a los cocolidofóridos, vamos a ver que estas especies son bastante frágiles y que están constituidos por carbonato de calcio. Estas especies viven más que todo a grandes profundidades. Aquí destaca, por ejemplo, la Emiliana Haste, que constantemente encontramos en nuestro mar peruano. Seguido de los fitoflagelados, que vamos a tener que decir de estos, que son organismos que presentan un cuerpo bastante delgado, porque la capa que los cubre es una membrana de celulosa. Y su característica principal presentan cloroplastos amarillos. En este caso, hablemos de Heterosima gashigo, que presentan dos flagelos. Y en todos estos grupos van a formar, hay especies que forman floraciones algales. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los equipos para hacer los análisis biológicos, contamos primeramente para una colecta, bueno, la red de fitoplancton y, bueno, y después la centrífuga, una vez que ya tenemos la muestra, se centrifugan. También contamos con las cámaras de Selby Grafter para hacer conteos a nivel, cuando hay floraciones algales, se contean en una capacidad de 1 mililitro. También tenemos conteos un análisis que se realizan en microscopio estereoscopio, con muestras de red. Y en esta parte contamos con cámaras de sedimentación para sedimentar las muestras de agua por un promedio de 22 a 48 horas, de tal manera de que todas las muestras que se sedimentan en este tubo van a
depositarse en esa cámara para que luego son cortadas y ser vistas al microscopio. Para el microscopio invertido más que todo se utiliza para los análisis cuantitativos y para ver aquellas especies pequeñas, menores, que están entre los 20 y 400 micras, ¿no? En este caso ya mencionamos cocolitofóridos y fitoflagelados. También contamos con microscopio con software de captura de imágenes cuando ya tenemos alguna duda de una especie y ya vamos a observarlos cuando ya utilizamos el cacofluo. También, finalmente, contamos con un microscopio de luz polarizada para ver los cocolitofóridos. La siguiente, por favor. En un trabajo que se hizo para ver la zona de afloramiento Callao en este periodo 93 y 2010, hemos observado que una frecuencia mayor del 50% se han presentado las diatomeas. Prácticamente las que más resaltaron fueron las diatomeas centrales, que de estas 42 muestras, de estas 42 especies, solamente 4 han sido las diatomeas pennatas. Estas diatomeas son de alta tasa de reproducción y que se presentan en cantidades bastante altas. En cuanto a los dinoflagelados, aquí destaca prácticamente el grupo de los Prosperidini. Tenemos una gran cantidad de estas especies, alrededor de 31 muestras, de 31 especies, y también los tripos, que anteriormente se llamaban pues Ceratium, ¿no? Y ahora han pasado a ser género tripos, debido pues a los cambios que se han producido en trabajos de genética. También destacan los Ceratium y los Dinophysis. Y en cuanto a los sidicloflagelados, solamente tenemos con mucha constancia la presencia de Dictyoca fíbola y Actactis octonaria. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver una gran diversidad de especies, cómo es que estas especies están constituidas. Por ejemplo, en el caso de los queptóceros, ¿no? Presentan setas, presentan en cadenas. En cuanto a especies de los cocinodiscos, estas son solitarias, más que todo. Sclerotemia costatum están en cadenas también. La Pleurocima, que es una diatomea pennata, estas presentan una radiación, ¿cómo se llama? Unos radios transversales y también presentan un nódulo, ¿no? Presentando una simetría irraterial. Y vino acá en los dinoflagelados, vamos a observar muchas especies que prácticamente hacen mareas rojas, como Procentum micans, acacio sanguínea, Tripos furca, Tripos dens, y las Dinophysis acuminata y caudata, que, bueno, no, en esta oportunidad no se están observando. En cuanto a los cocolitofóridos, vamos a ver que estas especies se presentan generalmente en la zona oceánica y por sus características, estas pequeñas estructuras que están dentro de estas especies van a denominarse cocolitos, pero toda la estructura se llama cocófera. Y finalmente los sidicoflagelados van a presentar su forma casi geométrica, presentan flagelos, tienen organelos y unas estructuras tipo ventanas que constantemente se llenan de bastante clorofila. La siguiente, por favor. En los registros últimos que se han hecho en el estudio de Callao del periodo 93 a 2010, se han encontrado unas nuevas especies y se trata de Amelia acantha, un dinoflagelado, en este caso otro, Photoperidium venustum, dinofúrculas con forma ventralis y
Clenodinium sintum. También hemos determinado la Entomonois alata, que pues en el mar le dicen la guitarra del mar. La siguiente, por favor. En cuanto a las perspectivas, se ha visto hacer la implementación de metodologías de muestreo adecuado para estudios con énfasis a los pitoflagelados y cocolitoforidos, pues estas especies son bastante frágiles y tenemos que ver qué tipo de preservantes nos pueden, se pueden adecuar para tener una buena información y fotografías y también hacer en detalle su análisis taxonómico. Continuaremos también con el uso de las técnicas de indicación de microscopía electrónica y de barrido y de transmisión para ver lo que es la radiografía de estas especies. Y en cuanto a biología molecular, van a permitir analizar caracteres a través de las secuencias de aminoácidos y nucleótidos de los genomas de estas especies, lo que va a estar dando lugar ahora, ¿no?, al acontecimiento de nuevas ramas, lo que actualmente son llamados los filogenéticos. También estamos con las perspectivas de hacer una determinación de especies con técnicas de ADN para la obtención del código de barras. Bueno, eso es lo que les puedo alcanzar a la fecha. Listo, ahora le toca a Sonia. Sonia. Sí. Buenas tardes. Sí, el tema entonces a tratar es acerca de la diversidad de especies de dinoflagelados asociados con la formación de floraciones algales nocivas, FAM, normalmente llamado FAM. La siguiente, por favor. Bien, antes que nada entendamos qué cosa es una floración algal nociva, ¿no? Entendemos que las floraciones algales nocivas o FAM o es Sonia, un término, micro, por favor. sí, me di cuenta, conscientemente. Es un término adoptado y aceptado para denominar cualquier proliferación de microalgas que por su impacto negativo en la salud pública, la acuicultura y el medio ambiente ha sido actualmente muy estudiado, ¿no? Son eventos naturales, crecimiento monoespecífico de una especie con respecto a otra, ocasionando cambios en el color del mar, que van del verde, marrón, naranja, y otros que son inusuales. Y estos eventos se presentan por lo general en verano, primavera e invierno. Lo curioso de este caso es que todas estas floraciones algales que ven acá en el cuadro en medio, vean ustedes que todo esto de acá son responsables los dinoflagelados. Y por eso este es el tema de nuestro panel. Entendamos entonces por dinoflagelados, o comúnmente ya se ha mencionado en la anterior presentación, conocidos como dinoflagelata, dinofita o pirrafita, ¿no? Son un extenso grupo de protistas flagelados que debido a su versatilidad trófica, variabilidad morfológica y gran diversidad genética, pueden adaptarse mejor a diferentes condiciones ambientales y por lo tanto tener una mayor rango de distribución. Se ha clasificado bajo las reglas del Código Internacional de Nomenclatura Botánica como algas y plantas. Sin embargo, el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica los consideran algunos de ellos como protozoos y animales. Este es un tema muy interesante porque Anoptiluca en realidad es al que todavía está en grandes discusiones si corresponde a un protozoo o animal o es una alga o una planta, ¿no? Este es un tema de Anoptiluca. La siguiente, por favor. Bien, acá algunas características para estos dinoflagelados planctónicos, formadores de floraciones algales principalmente, ¿no? Que pueden formar colonias, incluyen los autótrofos, heterótrofos y misótrofos. El 7% son parásitos de otros organismos acuáticos. El 8% son bentónicos. Tenemos muchos epibentónicos causantes de floraciones algales y el 17% están en aguas continentales. Bioquímicamente son diversos y varían en pigmentos fotosintéticos, bioluminiscencia y capacidad de producción de toxinas. Esta bioluminiscencia se puede observar en las noches, ocasionada por Noctiluca scintillans,
Y la capacidad de producción de toxinas son muchos, Alexandrion, Dinophysis, Rholocentrum y otros que ya después veremos. Pueden albergar también algunos simbiontes intracelulares o ser endosimbiontes ellos mismos, ¿no? Reemplazando sus cloroplastos por otro tipo de algas, llámese clorofila A y B, cuando se registran, proceden de algas verdes, y clorofila C cuando proceden de otras algas diferentes, ¿no? Entonces vean ustedes una gran diversidad de especies que tienen que ser identificados y determinados para poder saber la especie en la cual estamos tratando. La siguiente, por favor. Miren ustedes entonces, acá empezamos con lo que es los criterios para determinación taxonómica de los dinoflagelados. Entonces, en este punto vamos a ver que nosotros empleamos todo lo que es la parte de microscopía óptica para poder ver, identificar la simple, que se usa con el microscopio compuesto, invertido. Se ve las especies a simple vista, ¿no? Toda la parte morfológica, la formación de cadenas y todo lo que es la parte que ya se ha detallado, ¿no? El sulcus, el annulus, los flagelos. Sin embargo, este tipo de microscopía óptica clásica es difícil realizar algunos estudios taxonómicos, porque algunas revistas internacionales, ejemplo, las más conocidas, ¿no? Nature y otras, Limnology, no las están aceptando como para hacer clasificaciones taxonómicas, ¿no? Es por eso que la falta de recursos debe suplir incrementando el esfuerzo de la observación. Tenemos, por ejemplo, Valech, que en 1912, usando solo microscopía óptica, realizó detallados estudios de placas sulcales y singulares. Sin embargo, le tomó mucho tiempo y es uno de los más reconocidos investigadores que tenemos, ¿no? Pero realizó estudios no solamente de las placas sulcales, sino también hasta el poro ventral y el poro apical, ¿no? Pero dedicándose, se puede decir, 100% de sus horas libres para poder hacer esos estudios. Sin embargo, hay otras técnicas como es la microscopía de epifluorescencia. Esta microscopía, vean ustedes acá, esta es una microfotografía del patrón hipotecal de una especie, en este caso Alexandrium minutum, ¿no? Donde la enumeración de las placas tecales de cada una de estas tiene una tabulación cofoidiana en series longitudinales de su cuerpo. El uso de esta tabulación, número y disposición de placas tecales para su clasificación se generalizó por todos los investigadores y es por eso también, gracias a este minucioso estudio, que el número de especies también fue creciendo, ¿no? Mientras más estudios se realizaban con esta técnica, el número de especies iba aumentando. Luego también sabemos de que, pero estas placas tecales se puede hacer precisamente cuando se trata de dinoflagelados tecados. Pero hay problemas con los ¿qué pasa con los dinoflagelados atecados? Aquellos que solo tienen una membrana delgada. Entonces, son aquellos que, en cierta manera, no son identificados y hay una gran deficiencia de identificación de este grupo. Debido a este pequeño tamaño, entonces, ya los métodos o criterios para la identificación taxonómica fue avanzando y se llegó a utilizar lo que llamamos la microscopía electrónica de barrido, ¿no? En el cual vemos estructuras hermosas, ya previo limpiaje y toda una técnica para poder observarlos, se ve estos pequeños poros ventrales y poros apicales que nos sirven para la identificación taxonómica de la especie, ¿no? Y alguno otro. Entonces, vean qué hermosas fotos que ven. La siguiente, por favor. También tenemos algunos criterios para la obtención de muestras, para poder identificar estas muestras y poder tener una biodiversidad de las especies presentes, ¿no? Nuestras redes, las redes que normalmente se usan, son las redes 75, 25 y 10 micras. Pero debido al poco tamaño de las especies de fitoplancton o de dinoflagelados, muchas de ellas se pasan, principalmente aquellas especies pequeñas o dinoflagelados atecados, se pueden pasar, o debido también al delicado tamaño y ornamentación, se destruyen durante el filtrado, siendo los menos estudiados. La fijación es otro problema que tenemos para esta biodiversidad, en el cual la fijación con formol, lugol, ayudan o no favorecen a un dinoflagelado atecado,
porque lo destruye inmediatamente viendo solamente grumos de especies y sin poder llegar a ver qué especie lo ocasionó, ¿no? Actualmente se está viendo usar otras fijaciones como el transeo o alcohol mismo u otros agentes preservantes que nos puedan ayudar a ver este tipo de organismos. Una nueva técnica que se está empleando es acerca de lo que son los cultivos. ¿Y esto por qué? Porque muchas especies de dinoflagelados tienen... es posible conocer su ciclo de vida con los cultivos que se pueden realizar, ¿no? Sin embargo, estos nos presentan formaciones que no sabemos si estas que se observa se puede observar en el ambiente marino, ¿no? Puesto que los cultivos pueden favorecer a los morfotipos o estadios de vida de crecimiento más rápido, pero sin embargo sabemos que en el ambiente marino hay diversos factores, ya sea físicos, químicos, que pueden alterar la estructura morfológica de la especie, sin dejar de ser eso. Vean ustedes, acá tenemos 4 especies de Dinophysis caudata, y ustedes dirían que cada uno es diferente. No. Todas estas 4 especies es la misma Dinophysis caudata que ha pasado por diferentes estadios y que aparentemente parecieran ser diferentes especies. Y estos son algunos de los errores que se puede ver a la identificación taxonómica de los dinoflagelados. Otro ejemplo también es Noctiluca, ¿no? Que presenta diversos estadios con grandes diferencias morfológicas entre juveniles y adultos, ¿no? Que llevaba también a errores. El siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos entonces una lista que se ha visto de todos los dinoflagelados. Vean ustedes, es una revisión a nivel mundial de los dinoflagelados. Vean ustedes desde el 91 hasta el 2000, cómo ha ido variando el número de especies identificadas. Y seguramente que este incremento está paralelo con la tecnología disponible, con la experiencia obtenida con el tiempo de los profesionales y el uso de herramientas, ya sea, como habíamos visto, ¿no? Microscopía electrónica, herramientas moleculares o técnicas basadas en material genético, ¿no? Ha ido por eso creciendo exponencialmente su número. Hasta llegar al 2020 ya tenemos en el WORLS y otros autores que están describiendo 4.000 especies de dinoflagelados. Sin embargo, no se asusten, esto solamente se incluye aquí a todos, tanto fósiles, tanto a especies, se puede decir quistes, incluye a todos, todo ello que se ha reunido en esta especie. Pero por lo general nosotros tenemos que 2.377 sería el número de flagelados organismos vivos que hasta el momento se están registrando, ¿no? Otro punto también importante que no se ve en estos es que la variabilidad intraespecífica durante el ciclo de vida o las adaptaciones morfológicas, como ya bien se había dicho en las condiciones ambientales, han tenido hacer que este número crezca de las especies, ¿no? Crezca en esta lista, ¿no? Entonces, ahí las grandes interrogantes. Y otro punto también son las especies crípticas, ¿no? En las cuales se puede decir que son aquellas especies que son parecidas físicamente, morfológicamente, pero si nosotros vamos a un estudio de ADN son diferentes especies. Creo que eso ya lo mencionaron. Bueno, veamos entonces ahora dinoflagelados de floraciones algales nocivas en el litoral peruano. Ochoa, en el 99, hizo una revisión exhaustiva de toda la data que teníamos, o sea, de la data de 50 hasta el 90, en la cual ella registró y puso todo lo que son los dinoflagelados a lo largo de la costa peruana hasta las 300 millas. En este grupo de dinoflagelados, que fueron 208 especies, que corresponden al 14% con respecto a la lista mundial que se tiene revisiones, se hizo y se revisó cuántas de estas especies son tóxicos y son nocivos. Y nos dimos cuenta de que un número pequeño, el 7%, correspondían a ser nocivos y el 3% nada más representaban a ser tóxicos.
Dentro de los géneros, a esos tenemos los Producentrum, los Protoperidinios, Strepsiella, Ceratium, que ahora son tripos, Cocloidinium. O sea, en total 7 géneros y 15 especies nocivas. Mientras que las tóxicas, en este listado presentado, teníamos 4 géneros y 7 especies tóxicas, ¿no? Dinophysis, Alexandrium, Producentrum. ¿Qué pasó después? Sigamos a la siguiente, por favor. Miren ustedes, la revisión ya que realiza IMARPE hasta el 2021, vemos de que este número de especies, si bien las especies nocivas se han mantenido, se puede decir 1 o 2, ha incrementado el número de especies, las especies tóxicas que observamos en la anterior figura, que eran 7, ahora tenemos 19 especies tóxicas. Creo que en la expertise de las personas y también las técnicas de microscopía, de epifluorescencia, también y lo que se han mencionado, ¿no? Microscopía electrónica y todo esto, nos ha ayudado a poder completar y poder observar y determinar numerosas especies tóxicas. Entre ellas, creo que la más común y la más frecuente es Producentrum cordatum, que tiene un 12% de porcentaje de apariciones, seguido de Dinophysis acuminata, Alexandrium oetternfeldi, Dinophysis caudata y Alexandrium monilatum. Estas son todas las especies tóxicas que se tiene registrado. Y en cuanto a las especies nocivas, tenemos que la especie con mayor frecuencia tenemos a Cashibo sanguínea, Producentrum micans y Nodinium. Aquí no se ha considerado flagelados y es también Heterocima cashibo, que si bien es un flagelado muy importante y muy frecuente, no está dentro de esta lista porque solamente nos referíamos a lo que son dinoflagelados de FAM, ¿no? Pero también aquí, entre los causantes de las floraciones cerebrales, tenemos a los dinoflagelados de FAM. Siguiente, por favor. Bien, como en todo estudio, siempre tenemos retos, y uno de estos retos para poder ver es poder contar con técnicas de tecnologías más avanzadas, ¿no? Sabemos que la tradicional identificación taxonómica basada en características morfológicas sigue y seguirá siendo la más empleada por los taxónomos para describir e identificar especies. Sin embargo, y dada la especiación no siempre va acompañada de cambios morfológicos. Es por esto que el uso exclusivo de estos caracteres nos lleva muchas veces a errores. Y se ha visto que la filogenia molecular sería una alternativa para nosotros y poder ver. Actualmente ya se lleva haciendo en el IMARPE y en los estudios que después de van a ver acerca del DNA barcoding, ¿no? Que es un método de identificación taxonómica y de clasificación de la diversidad biológica que consta de las barras, ¿no? Para identificar las especies. Pero hay otro método también que es muy fácil, confiable, rápido y eficaz en la identificación, como es el metabarcoding, ¿no? En el cual, a diferencia del anterior, el barcoding, si bien identifica una sola especie, puede resumir e identificarte a la vez muchas especies. Y por eso creo que este es uno de los métodos que más se ajustaría para hacer los estudios, ¿no? En eso estamos tratando de mejorar nuestras técnicas para identificar las especies de forma correcta, revisando especies para que los nombres que se identifiquen sean de la forma más correcta y poder nosotros decir que el mar peruano tiene una alta diversidad o biodiversidad de especies. No sé si hay otra o ya terminé. No, sí, Sonia, está bien. Más bien Ya, ahora invitamos muchas gracias. Sí. a Katy para que de manera un poco más breve puedas plantear los avances, los estudios de anfípodos. Gracias, Katy. Buenas tardes con todos los participantes. La siguiente diapositiva. Voy a iniciar con el grupo del zooplancton, y dentro del zooplancton los crustáceos son el grupo más importante por su abundancia, frecuencia y diversidad. Y dentro de los crustáceos, yo voy a hablar en esta oportunidad de los anfípodos, que a nivel mundial tienen más de 7.000 especies. Estos anfípodos se distribuyen en ambientes marinos, dulceacuícolas y también terrestres. Sin embargo, dentro de los ambientes marinos vemos que hay algunos que son bentónicos, todavía no, que algunos que son bentónicos y otros que son pelágicos,
como los hipéridos, que han desarrollado unos ojos compuestos como los que podemos ver. Y miren qué lindos que son los anfípodos, en realidad tienen diversas formas. Ahora sí, la siguiente. Sin embargo, durante su vida, la mayor parte de su vida ellos son comensales o son parásitos de algunas especies. Y podemos ver que están asociados a medusas, como algunas hiperias, bibilias, algunos taliáceos, otros sifonóforos, pero hay algunos que son muy voraces, como la fronima, que destruyen al organismo internamente para poder tener a sus crías, ¿no? La siguiente, por favor. Y por lo mismo que están asociados a los organismos gelatinosos, encontramos muchas especies de anfípodos asociados también a los eventos cálidos como el Niño. Aquí podemos ver la estructura de un anfípodo que es comprimido lateralmente. Vemos que está diferenciado en cabeza, tórax, el perión, y el abdomen, que está compuesto por el pleón y el urosoma. Y las estructuras que nosotros utilizamos para poder determinar taxonómicamente en la cabeza es la forma, porque hay algunos, como han visto en las figuras, que tienen proyecciones del rostro y que son cabezas muy alargadas. También la posición de las antenas en la cabeza, que nos permite diferenciar los grupos más grandes, como vemos en la parte inferior, el primer cuadro. Algunos se encuentran con las antenas en la parte anterior y otros en la parte ventral. Luego, en el pleón podemos ver que hay segmentos, son 7 segmentos. Hay un micro prendido, por favor. Hay 7 segmentos y en algunas especies pueden estar fusionados hasta 5 segmentos. Esto también nos sirve para diferenciar una especie de otra y también a veces hembras de macho. Hay algunas especies que tienen las patitas, que son los periópodos, también fusionados algunos de sus segmentos. Y algunas modificaciones en los últimos segmentos que hacen, como ven en la figura inferior a la tercera, que puedan ser quelados o subquelados, ¿no? Otra estructura importante en la determinación es la última estructura llamada telson, que por la forma y el tamaño nos permiten diferenciar una especie de otra. Yo he puesto aquí el dibujo de un pleópodo, que son los segmentos, las patitas de los pleones, que son los pleópodos, y que no diferencian taxonómicamente, no nos ayudan a diferenciar taxonómicamente una especie de otra, pero sí es importante porque nos ayudan a ver el estadio de madurez, no si es un anfípodo inmaduro o maduro. Y evitaríamos errores nosotros al poder saber que los segmentos tienen que estar completos. Son 7 segmentos en los pleópodos que tienen que estar completos. Cuando no los encontramos, estaríamos a veces determinando una especie inmadura por otra especie. La siguiente. Para poder determinar taxonómicamente los anfípodos, por muchos años se ha venido utilizando la microscopía óptica, mediante la cual nosotros podemos determinar a los anfípodos, hacer los dibujos con ayuda de la cámara lúcida. Sin embargo, en estos últimos tiempos, con ayuda de software que nos han permitido hacer la captura en diferentes profundidades de la imagen, y luego las integran con un enfoque completo de todas las imágenes a diferentes profundidades, ¿no? Dándonos una imagen completa. En este caso, aquí está el ejemplo de una Parafronima gracilis, tanto el dibujo como la foto. La siguiente. A nivel mundial, de anfípodos y hipéridos se han determinado 285 especies, y para Perú, Carrasco determinó en el año 87 11 especies. En la tesis de grado determiné 34 especies, siendo 28 nuevos registros para el Perú y 2 nuevas especies. Y en la actualidad nosotros hemos registrado 58 especies de anfípodos hipéridos, distribuidos en los niveles taxonómicos que aquí se ha puesto, siendo los más representativos los de la suprafamilia Phronimoidea y Platyceloidea, con 22 y 28 especies respectivamente. Y es aquí donde se encuentran, en este grupo de los Platyceloideos, las especies que están asociadas con eventos cálidos, ¿no? Como Oxycephalus clausi o Pronoe maculata. Siguiente, por favor. Nosotros hemos venido determinando taxonómicamente muchas especies, incluida la de anfípodos. Sin embargo, en estos últimos años se ha incluido una metodología que es la técnica molecular de ADN para poder corroborar y verificar las especies. Y a partir de ello, cuando
se incluye una nueva tecnología, siempre hay también nuevas preguntas, ¿no? Como es el caso que comentaba Patricia. Por ejemplo, para poder hacer la ficha, nosotros podemos ver en la primera, es un Primno Macropa, donde se presenta allí el código de barras de la especie, una descripción taxonómica y es corroborado con el repositorio que se tiene de lista de especies. Sin embargo, hay una especie que se ha determinado taxonómicamente, pero que no ha sido, no ha habido una especie que coincida dentro de la lista del Ball System con este Pteropus diaphanus. Entonces, habría que preguntarnos si podría tratarse de una nueva especie o que haya sido una especie que no ha sido reportada todavía y que no ha sido incluida dentro de este repositorio. Y finalmente, una propuesta, de acuerdo a algunas bibliografías revisadas, es que como el IMARPE inicialmente en los trabajos acústicos se trabajaba con dos frecuencias, 38 y 120 kHz, para determinar principalmente peces y macrozooplancton. Se ha incluido a partir del 2012 una frecuencia de 200 kHz, lo que nos ayuda a poder determinar también mesozooplancton. Entonces, una propuesta que tendría sería poder hacer trabajos paralelos con acústica y con redes y poder determinar los ecogramas correspondientes a algunas especies de anfípodos que se encuentren a determinadas profundidades y en salidas posteriores ya no necesitar de las salidas con redes, sino simplemente tener las lecturas de los ecogramas, las lecturas acústicas. Muchas gracias. Gracias, Katy. Ahora voy a pedir a Roberto también que nos explique un poco, pero por favor, Más breve. Sí, gracias, Roberto. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, como comentó ya Patricia, bueno, nosotros hacemos zooplancton, que es un grupo muy diverso, una especie muy diversas, pero en énfasis yo les voy a hablar solamente de los moluscos planctónicos, los heterópodas, los pterópodos unibranquia, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, Xiomara. Bueno, como una pequeña introducción solamente les voy a mencionar que son los únicos gastéropodos que han tenido buen éxito en habitar en un ambiente planctónico durante todo su ciclo de vida, ¿no? O sea, son holoplanctónicos, ¿no? Los estudios en los que se refiere normalmente están dirigidos, bueno, a los registros solamente, ¿no? Cabe mencionar que aquí en el año 97, bueno, Álamo y Valdivieso hicieron un registro de 2 especies, solamente del grupo Pterópoda, pues, ¿no? A partir de ahí entra mi inquietud, mi pasión por seguir dando más un poco de investigación y conocer un poco más de la biodiversidad, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, como les mencioné, es el trabajo sistemático de moluscos, solamente hacen registro, no hacen descripción de las 2 especies de Pterópoda. Siguiente. Siguiente, Xiomara. Bueno, en total, lo que tengo en información es que son 1.128 especies que se han determinado, que se conocen las diferentes referencias bibliográficas. Algo general de los heterópoda, el primer grupo de investigación que ha realizado, bueno, son fáciles, digamos, morfológicamente, fáciles de determinar de acuerdo a su estructura. Bueno, estos mayormente tienen, bueno, la espira al lado derecho, tienen su conchilla o pueden carecer de conchilla, pues, ¿no? Y de acuerdo al número de vueltas, al ojo, a los tentáculos, podemos diferenciarlos, pues, ¿no? También hemos visto también la parte del opérculo y algunas veces poder ver a través de las rádulas las diferentes características para cada especie. El siguiente, por favor. Del grupo del orden Pterópoda, las mariposas, las conocidas mariposas marinas, son también sencillas, digamos, de verla a simple vista. Estas se caracterizan por presentar su abertura al lado izquierdo y tener diferentes formas. Pues, ¿no? Pueden tener conchillas, ser ovaladas, estructuras solamente simples, con sus parapodios de diferentes formas, ¿no? Toda es la parte morfológica que podemos ver, diferentes características como las costillas laterales, costillas dorsales, entre otras que distinguen a cada especie, ¿no? La siguiente, por favor.
La siguiente. Bueno, aquí hay un pequeño error. Bueno, estos son los órdenes de terópoda, como le mencioné. Miren el número de vueltas. Ahora lo que sucede es que ya mis compañeros, bueno, ven la parte tecnológica, la parte que se ha reemplazado, digamos, a los dibujos, ¿no? Ahora tenemos la tecnología, el software, nos permiten tomar ciertas características, pues, ¿no? Número de vueltas, las posiciones de las espiras, el tamaño de la quilla, los ojos, ¿no? Bueno, aquí seguimos con el orden Nudibranchia, que tenemos tres especies que prácticamente pertenecen a los moluscos planctónicos, lo que son el Philiroe, el Cefalopige y el Glaucus. Estos son animalitos, bueno, anteriormente lo conocían como parásitos, pero mayormente estos se encuentran asociados a aguas ecuatoriales, ¿no? Cuando un evento cálido siempre se acerca un poquito más hacia la parte central del Perú. ¿Y la siguiente? Siguiente, Mara. Estamos en la diapositiva tecnología. ¿Está bien? No. Sí. Ah, Roberto, lo que pasa es ahora que hay sí. un retraso en tu Esto, ya. señal. Corresponde a la tecnología, bueno, ya le hice mención, imagínense las nuevas tomas fotográficas que hemos realizado, como lo comentó mi anterior compañera, bueno, se hace un sistema, digamos, de alcance para poder unir después las fotografías y ver las formas de cada uno, ¿no? Aquí son las mejores fotografías, bueno, el mejor alcance que hemos tenido de los ejemplares mayormente recolectados digamos, al momento, ¿no? Hemos tratado de tener mucho cuidado y de llevarlos de frente, ¿cómo se llama? Al estereomicroscopio, ¿no? Siguiente. El estado actual de las investigaciones. En este caso, yo le he presentado al Boletín del IMARPE, he presentado los trabajos de investigación, ya con 41 especies de moluscos holoplanctónicos. Asimismo, pueden ver ahí, ¿cómo se llama? Las publicaciones que se han hecho asociados a las condiciones oceanográficas, y mayormente estos grupos están asociados a aguas subtropicales, aguas ecuatoriales, y siempre están, su ciclo, digamos, lo vamos a encontrar siempre relacionado con aguas oceánicas, ¿no? La siguiente, ahí les dejo el link para que puedan entrar a las siguientes, ¿cómo se llama? A los siguientes boletines, ¿no? Con respecto a la tecnología, bueno, nosotros, a los que salimos al campo mayormente, y hacemos investigación ahora in situ, nos permiten, bueno, ahora con la tecnología fácil y rápida, algunos colegas que están en navegación me permiten, bueno, a través de WhatsApp, me envían algunas fotografías y poder así alcanzar, bueno, algunos ejemplares, ¿no? En este caso, en el último crucero, bueno, que hemos tenido en el 2020, justo para la pandemia, encontramos este ejemplar, Chrysalis cónica, ¿no? Sumando allá 43 nuevos registros para el mar peruano. Imagínense cómo la tecnología me puede permitir hacer digamos, esos alcances, ¿no? Entre los retos, lo principal es desarrollar estudios en la línea de investigación en acidificación marina. Estos moluscos están bien involucrados para ese fin, ¿no? Vamos con la siguiente, que es una diapositiva, digamos, solamente de las personas que nos acompañan, que gracias a ellas, bueno, nos permiten la recolecta de muestras y tomar la información en forma inmediata y poder nosotros tomar acción, digamos, lo que encontramos aquí o en el campo, de lo que está sucediendo, de las cosas que se desean investigar, ¿no? Por eso, a la gente joven que nos acompaña, yo le agradezco mucho porque ellos nos están permitiendo desarrollar un poco más este sentido ¿cómo se llama?, de investigación de la biodiversidad, pues no solo de moluscos, sino de algunos grupos de interés, de interés biológico, ¿no? Bueno, esto es todo, gracias. Gracias, Roberto. Más bien, y finalmente tenemos la intervención de Ximena con el grupo de los cefalópodos. Sí, buenas. ¿Me escuchan, verdad? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Ok, bueno, intentaré ser lo más breve posible. Voy a hablar yo sobre las palabras de cefalópodo. Siguiente, por favor, Xiomara. Ok, de manera general,
a diferencia de los otros grupos que ya se han presentado del zooplancton, quiero hacer mención que el grupo de cefalópoda, las paralarvas pertenecen al meroplancton. ¿Eso qué quiere decir? Que solo una parte de su vida, los primeros estadios, forman parte del plancton como tal, y ya los adultos, a diferencia de, por ejemplo, de anfípodos o de crustáceos, forman parte toda su vida del plancton, ¿no? Que son acarreados por las corrientes marinas. En ese sentido, ¿qué significa lo que es cefalópoda? Según su etimología, es cabeza y pies, podos, ¿no? Que es como pies en la cabeza, como podemos observar en la imagen superior de la derecha. Y bueno, de manera general, con la sistemática, está dividido sobre la subclase nautiloidea, que en realidad son organismos casi prehistóricos, que no se encuentran en el mar peruano, que son organismos que tienen conchillas con cámaras, y que han habido en ciertas ocasiones ciertos registros, ¿no? Siguiente, por favor. En cambio, lo que nos compete a nosotros es la subclase coloidea, que se divide en dos grandes superórdenes, que es como comúnmente conocidos como los calamares y los pulpos. Los calamares son los decapodiformes, como su nombre lo dice, tienen 10, mejor dicho, 8 pares de brazos y 2 pares de tentáculos. Entonces son 10 podos o pies, ¿no? Y en lo del superorden octopodiforme solamente tienen 8 pares de brazos y no tienen aletas caudales a diferencia de los calamares. Siguiente, porfa. Ok, entonces, basándonos en eso y que hay se han registrado 45 familias de cefalópodos a nivel del Perú, ¿cuál es la problemática? Porque si bien es cierto, el estudio en el Perú sobre, por ejemplo, especies como cota o pulpos han sido bastante estudiados. Sin embargo, los primeros estadios de estas especies que son de importancia comercial, no se sabe, la verdad es que mucho. Entonces, en el trabajo de Ayón del 2018 hizo una serie histórica de presencia de paralarvas de cefalópodos a lo largo de las décadas del año 1980, donde podemos observar que en realidad los puntitos en negro son casi mínimos, en realidad no se observa, a diferencia del pasar de los años, que hay un aumento significativo de esta presencia de paralarvas. Sin embargo, queda solo como paralarvas, más no se sabe qué especies son. Entonces podemos incluso ahí, se hace una inferencia de que podría ser Tosidico giga, que puede estar a la par con el incremento de los desembarques en esos años, ¿no? Pero veremos más adelante. Siguiente, por favor. Ajá. Entonces, para hacer un resumen de todo el trabajo de paralarvas de cefalópodos y cefalópodos en general, a través de todo este tiempo que, bueno, vengo yo estando en el laboratorio de zooplancton, he podido hacer una recopilación tanto de qué especies tenemos como adultos como paralarvas, porque como les comenté, son el meroplancton. Entonces, en lo que es paralarvas, se ha hecho una recopilación, digamos, de revistas, de publicaciones, lo que se ha podido registrar previamente, que es el color naranja. Asimismo, en la tesis de pregrado que yo presenté en el 2016, y lo que venimos haciendo ahora, que es el estudio taxonómico complementado con la determinación molecular, que es con el código de barras. Entonces podemos observar que hay diferentes, si bien es cierto, hay algunas especies que solamente se han podido determinar taxonómicamente, hay otras que se le han podido hacer el tema del ADN, porque este tema del ADN hemos venido recién comenzando a trabajar hace un par de años. Sin embargo, ha habido toda una levantamiento de información de todas las muestras separadas que teníamos desde hace décadas.
Entonces, por ejemplo, esas especies que han estado, o individuos que han estado separados con formol no han podido pasar por este tema del ADN, ¿no? Que lo explicaremos un poquito más adelante. Siguiente. Ok, entonces, volviendo a retomar el tema del meroplancton y que es importante poder diferenciar esto, en el Perú han sido determinados 25 especies, o sea, solo se han encontrado 25 especies en su etapa adulta. 12 especies solo en sus etapas de paralarvas. ¿Eso qué quiere decir? Que aún no se sabe de repente cuál es la distribución de los adultos, o dónde se encuentran, si hay migraciones, o bueno, en realidad toda la ecología. Y sí 16 especies donde se han encontrado tanto sus adultos como sus paralarvas en el mar peruano. Entonces, hay un total de 55 especies de cefalópodos reportados para el mar peruano a la actualidad. Y aún así, bueno, debo decir que las paralarvas en realidad es un mejor indicador de las riquezas que los adultos, ya que son indicadores de zonas de desove, ¿no? Por ejemplo, de Dodicillicujiga, de pulpos, de argonautas, de diferentes especies. Siguiente. Entonces, teniendo todo esto, ¿cuáles son los desafíos y las oportunidades que estamos viendo en el estudio de las paralarvas? Como les comentaba, en realidad el estudio de este grupo, en el Perú por lo menos, es casi nulo en realidad. No hay muchos trabajos de los que yo me haya podido de repente fiar para poder hacer una identificación. Y también que los trabajos que ya están publicados, que son a nivel mundial, están hechos en individuos que son un poquito más grandes, no son los recién eclosionados como los que encontramos nosotros, porque también utilizamos diferentes tipos de aparejos. O sea, dependiendo del objetivo que nosotros queramos marcar, tenemos que utilizar redes para estos objetivos, ¿no? Generalmente a nivel mundial los estudios de paralarvas de cefalópodos se hacen con la red Pongo, que es una red de velocidad. Sin embargo, nosotros hemos trabajado y tenemos información de la red Hansen, que es una red que se usa con el barco parado y de manera vertical, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podemos notar las diferencias del tamaño de individuos que nosotros podemos colectar, y ahí también radica aún más la dificultad. Entonces, es por eso que nosotros ahora hemos dado un paso hacia adelante con el análisis molecular, que ahorita nosotros estamos utilizando el código de barras, ¿no? Que tiene todo un procedimiento que, bueno, nos hemos apoyado en el laboratorio de genética del IMARPE, con Giovanna Sutil, que es la que nos ha hecho el secuenciamiento de estos tejidos que nosotros hemos podido alcanzar, ¿no? Para que puedan hacer la corrida. Siguiente, por favor. Entonces, creeríamos que, bueno, que esto ya está solucionado, el hecho de poder utilizar el ADN, y nos va a decir, ok, ya, esta es la especie que es porque en el ADN salió. Sin embargo, al momento de hacer toda una búsqueda de, por ejemplo, en las bases de datos de Internet, como es Worms, puse un ejemplo bien ilustrativo, que es con el género Argonauta. Cuando yo hice una búsqueda en Worms, me sale que solamente hay 6 especies válidas a nivel mundial, y todo lo de abajo, ¿no? Si pueden ver de manera así rápida, son todas las especies que se han descrito anteriormente y ya no están aceptadas. Por ejemplo, yo veo también en otra página que se llama Tree of Life, del Web Project, que solamente dicen que hay 4 especies de argonauta a nivel mundial. ITIS dice que hay 7 especies, y el World System, que es donde ya es la determinación genética, dice que solo hay 5 especies. Entonces, no solamente el hecho de trabajar con el ADN nos va a decir, ok, ya esta es la especie que es, sino que también, incluso en la sistemática, hay toda una problemática con por lo menos este grupo, que es un grupo que de repente no está tan trabajado, no es tan llamativo para estudiar, de repente, no sé, para los nuevos estudiantes o qué sé yo, ¿no? Entonces, siguiente. Entonces,
Ahora, yo hago para hacer el ADN, de manera primaria nosotros tenemos que primero hacer la descripción del individuo que tenemos y generar un voucher, ¿no? Entonces, al momento de hacer nosotros las tomas de fotografías, la descripción de los individuos antes de poder quitar un tejido y mandarle a hacer la corrida del ADN, yo me pude percatar que otra vez en el género Argonauta había diferentes patrones de distribución de los cromatóforos que en realidad es un carácter taxonómico. Entonces, de manera como, así de ejemplificar estas fotografías, si podemos observar el sifón, tienen distintos arreglos de patrón de cromatóforos en el sifón. Entonces, lo que yo podría inferir es que, ok, son especies diferentes, pero en realidad son como 8 especies diferentes, o sea, eso como que no tiene mucho sentido. Entonces, al momento de hacerle el ADN, siguiente, por favor. Ok, entonces, en el lado, acá donde estoy señalando con el puntero, son las diferentes individuos que hemos podido como determinar como especie 1, 2, 3, le hemos puesto números, ¿no? Unos códigos. Entonces, porque tienen diferentes arreglos, pero al momento de hacer el análisis molecular, nos bota tanto para la base de datos del GenBank como el Volt System, prácticamente un 99.4 hasta el 100% de similaridad. ¿Eso qué quiere decir? Con Argonauta ñouri. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en realidad esta especie es tan plástica en su morfología, que a veces incluso de esa manera es difícil poder determinar a ciencia cierta qué especie es, ¿no? De manera, digamos, visual o taxonómica, como la mayoría de las personas que trabajamos en Plankton hacemos, o sea, como que solo quedarnos con la parte taxonómica. Entonces, eso es uno de los principales desafíos que ahorita estamos afrontando. De hecho, hemos mandado a analizar muchísimas más muestras de estos individuos para poder de repente hacer, no sé, se me ocurre poder hacer más adelante un análisis comunitario, de repente es por zonas, o sea, en realidad todavía tenemos mucho trabajo para hacer. Es como que cuando uno empieza y dice, ok, el ADN te va a solucionar todo, pero en realidad te abre todo un mundo más de muchas preguntas. Siguiente, por favor, no sé si hay siguiente. Ah, no hay. Eso sería todo de manera resumida. Muchas gracias, Ximena. Más bien, muchas gracias a todos los expositores sobre el tema de la biodiversidad, y definitivamente el tema es bastante amplio. Lamentablemente tenemos problemas con las metodologías de muestreo, también tenemos problemas con las metodologías para la identificación de las especies. Como lo dije en un inicio, hay todavía mucho camino por recorrer. Estamos haciendo realmente bastantes esfuerzos, reconociendo que nosotros no tenemos realmente un programa dedicado exclusivamente para la biodiversidad. En realidad utilizamos diferentes proyectos y plataformas para poder obtener las muestras y hacer biodiversidad, básicamente para identificar las especies, para los estudios más relacionados con ecología. Pero nuestro target no ha sido básicamente a la biodiversidad. Sin embargo, creo que debemos aumentar los esfuerzos para seguir trabajando más este tema de la biodiversidad, porque considero que es crucial para poder hacer cualquier tipo de trabajo. Si no conocemos qué especies tenemos, no vamos a poder avanzar, ¿no? Tenemos que hacer primero un inventario de cuánto es lo que tenemos, porque no sabemos tampoco cuántas especies se estén perdiendo o cuántas especies migran. Y recuerdo mucho un artículo sobre un copépodo en el Ártico, que solamente vive a una determinada densidad, y con este tema del cambio climático, esta especie solamente tiene una franja muy pequeñita para poder desovar, y aparentemente sus niveles de abundancia están siendo reducidos al máximo. Entonces, esas cosas no conocemos bien.
Bueno, hay mucho más que conversar, que debatir, pero creo que hay bastante tiempo invertido en esto por parte de los oyentes y más bien alguna pregunta, alguna consulta, estamos todos llanos a responder o a escuchar. Gracias. Hola Javier, puedes activar tu micro si deseas para hacer tu pregunta. Sí, muchas gracias, Patti, y a todos los exponentes. Yo quería hacer una pregunta que siempre he querido hacer, pero no sé si se podrá responder. Yo quería saber si es que la mayor acumulación de zooplancton o algún tipo de todos los tipos de zooplancton, particularmente algunos larvas de cefalópodos juveniles, de repente, podrían estar mayormente concentrados en zonas donde hay convergencias de aguas, tipo frentes de quiebres de plataforma o frentes, no sé si leyeron ese paper de Chignot del 2013 que hablaba que había unos eddies que se prolongaban el upwelling en el sur entre el grado 15 y 16 hasta zonas oceánicas y se formaban unas plumas de frentes oceánicos con un afloramiento intenso y que llevaba el afloramiento hasta las 100 millas náuticas. Ese sería el caso 2. Y el caso 1 sería, por ejemplo, en la plataforma continental entre, por ejemplo, Lobos de Tierra y Chimbote, ahí que está a 50 millas náuticas, hay una convergencia de agua costera fría con sus tropicales superficiales, y si es que ahí en esa convergencia tenés una zona de frente oceánico que quiere plataforma, también sería el caso 2 o 1, donde se concentraría una mayor cantidad de plancton que las zonas aledañas, o estoy equivocado. Esa es mi pregunta que siempre he querido hacer. Gracias. Bueno, de repente acá vas a tener una intervención o posiciones de varias personas. Yo te puedo decir, Javier, que definitivamente los frentes son lugares propicios en donde uno observa un incremento en la biomasa de zooplancton. Generalmente los frentes, los filamentos, siempre hay una acumulación de organismos, no solamente de zooplancton, también de fitoplancton y de otros organismos que tienen un movimiento limitado. Ahora, en relación con la costa peruana, definitivamente la plataforma continental tiene de alguna manera una limitación en la distribución de muchas especies. Por ejemplo, el caso de los eufausidos. Los eufausidos normalmente realizan migraciones vía noche muy fuertes. Entonces, normalmente los adultos de los eufausidos se encuentran por fuera de la plataforma, muy aparte del frente oceánico o un frente térmico, ¿correcto? Está más limitado por la profundidad del lugar y entonces ahí habría una limitación. Pero por el lado de los frentes definitivamente sí hay una agregación, pero recuerda que también hay otro tema que tiene que ver la misma distribución de los organismos planctónicos que se agregan en parches, porque pueden haber frentes que no necesariamente, áreas, perdón, de frentes que no necesariamente vas a observar esta acumulación, ¿no? Entonces eso ya se ha visto en diferentes estudios de que la agregación de parches también no es homogénea, obviamente, ¿no? Sí, bueno, esa es una parte, ¿no? No sé si ¿alguien más quiere hacer alguna acotación complementaria o en otro sentido? Sí, de hecho creo que Javier mencionó algo de cefalópodos o juveniles y así. En relación a las especies, podría decir que realmente son bien específicas para su lugar de distribución. O sea, hay especies que son netamente dentro de la plataforma, hay especies que es netamente fuera de la plataforma, hay otros que se mueven o se desplazan de acuerdo a las masas de agua. O sea, por lo menos es lo que yo puedo ver y diferenciar con otro tipo de especies del zooplancton, de repente con copépodos que, no sé, pues, o sea, son más, tienen una distribución más heterogénea en el mar peruano, ¿no?
Básicamente eso. Claro, sí, interesante la respuesta de ustedes, porque ¿por qué pregunto yo esto? Porque justamente cuando yo analizo mis pajarotes en mar afuera, siempre veo que hay una buena concentración de ellos en la zona de aquí de la plataforma y están comiendo, y tengo fotos que están comiendo cefalópodos chiquitos, no, y medianos también tengo, y ahora último que viajé a la altura en Hilo, también he visto lo mismo. Entonces, yo estaba viendo pues que podría estar relacionado con estas plumas que dice este señor Alexis Chiñó que salen en mar afuera, y en el norte con respecto a los otros. Y aparte los estudios de dieta que han hecho en Nueva Zelanda, porque acá no hemos hecho, son puros cefalópodos. Por eso era mi pregunta. Muchas gracias por la respuesta. Ajá. Javier, solamente una acotación. Ahora que hablas sobre estos remolinos, en Chile también han hecho estudios relacionados con la distribución y la dispersión de núcleos de plancton hacia afuera de zonas importantes de alimentación, ¿no? Y que pueden tener hasta 2 o 3 años, que forman pequeños remolinos que tienen ese tiempo de duración y que en ese remolino se genera o se mantiene como una comunidad, ¿no? Que finalmente puede estar alimentando a especies, como tú sabes, cuando están mar afuera. Uy, me lo pasas, Pati, cuando puedas, ¿ah? Sí, ya está bien, pero ya Sí. es bastante antiguo. Ah, Ya bueno, está no lo bien. sabía. Muchas gracias en todo caso. Ya. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿O ya están cansados de tan larga presentación? No, Patricia, solamente para comentar que, recuerdas, nosotros estuvimos en un simposio hace algunos años, específicamente en una de las sesiones era las áreas de transición, ¿no? Y podíamos ver que sí, efectivamente, nosotros habíamos trabajado con las estaciones costeras fijas en relación a algunas especies de copepos, pero también una limitante que tenemos es, como comentabas al inicio, y de repente recalcarlo un poco, es que los trabajos que se han hecho en otros países específicamente están dirigidos a esa investigación, ¿no? Nosotros en parte estamos aprovechando la colecta de las muestras de los diversos cruceros para obtener información. Y seguro que en las estaciones costeras, en los análisis comunitarios que se han hecho, allí hay bastante información, también en los trabajos de bahías que se han hecho, ¿no? ¿Recuerdas para ver los problemas, los momentos de retención, de lo que hablabas, que algunas bolsas se conservan por periodos más largos, ¿no? Sí, efectivamente, Katy. Es correcto lo que dices. Listo, muchas gracias. Esta charla ha sido grabada y se va a colgar en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver más adelante, al igual que las otras 5 charlas que se han venido desarrollando durante estos meses. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.